Humillada y embarazada, la empleada de limpieza sintió que su mundo se derrumbaba cuando fue amenazada con el desalojo. Pero la inesperada intervención de un millonario cambiaría su destino para siempre. Comenta fuerza para esta madre y también escribe desde qué ciudad estás viendo este video. Si esta historia te conmovió, comenta y dinos desde dónde estás viendo este video. El abismo entre los dos mundos era cruel, violento y completamente silencioso dentro del inmenso ático de cristal de Alejandro Vargas, situado en el corazón exclusivo de Polanco, la zona más noble y adinerada de la Ciudad de México. Mientras la metrópolis allá abajo pulsaba con el caos de las bocinas, el humo espeso del tráfico y la contaminación asfixiante, el departamento del joven y apuesto millonario era un santuario lúgubre de mármol blanco importado, obras de arte invaluables y un vacío emocional verdaderamente ensordecedor. Alejandro, a sus 35 años, era el CEO de la constructora más imponente del país, un hombre de postura impecable que siempre vestía trajes italianos hechos a la medida, pero cuyo rostro hermoso llevaba la marca perpetua de un luto crónico y una frialdad cortante. Había perdido a su amada esposa embarazada en un trágico accidente automovilístico hacía 3 años, y desde aquella noche maldita su alma se había congelado por completo. Para anestesiar el dolor insoportable de la pérdida de su propia familia, se había transformado en una máquina implacable, sumergiéndose ciegamente en el trabajo y los contratos millonarios. En ese mismo espacio gélido vagaban como pequeños fantasmas tristes sus 2 hijos sobrevivientes, Mateo y Sofía, niños aislados en un palacio de cristal, ignorados por un padre que no podía mirarlos sin sentir que el corazón se le partía en 1000 pedazos, ignorando por completo la vida doméstica que se desmoronaba a su alrededor. En agudo contraste con esa riqueza estéril, Lucia Flores, una joven de apenas 24 años, arrastraba su cuerpo agotado por el piso pulido, con la espalda encorvada bajo el peso evidente de un embarazo de 7 meses. Sus manos, ásperas y enrojecidas por el contacto diario con los productos químicos más fuertes, sostenían una esponja desgastada con la que frotaba frenéticamente el suelo inmaculado. Sentía el frío despiadado del mármol atravesar la tela rala y desgastada de su uniforme azul, un recordatorio físico de su miseria en medio de tanto lujo. El contraste era una bofetada en el rostro. Ella estaba puliendo con sumo cuidado una mesa de comedor de roble macizo que costaba mucho más de lo que ganaría en 2 vidas enteras de trabajo arduo, mientras su estómago rugía de dolor, alimentado únicamente por un bolillo duro y un poco de café aguado que había tomado de madrugada. Lucia vivía en la pobreza extrema, habitando un cuarto húmedo en una vecindad cayéndose a pedazos en las entrañas de Iztapalapa. Su mayor virtud era una resiliencia inquebrantable y un instinto maternal feroz que la obligaba a seguir respirando. Pero su fragilidad era la soledad absoluta. El cobarde de su novio la había abandonado al enterarse del bebé, dejándola sin nadie en este mundo cruel para pedir un mínimo de socorro o compasión. Sentado en su imponente oficina de puertas abiertas, Alejandro revisaba una pila de contratos en su tableta de última generación, luciendo como un espectro intocable y distante, completamente indiferente a la presencia de la mujer embarazada que mantenía su palacio de cristal en un estado impecable. Su mente analítica estaba enfocada en la reciente adquisición secreta de un terreno en la periferia de la ciudad, un proyecto de revitalización urbana que prometía multiplicar su fortuna y consolidar su imperio inmobiliario. No le importaban las historias de las personas que vivían allí. Para él eran solo números en una hoja de cálculo, obstáculos legales que sus abogados debían despejar rápidamente.
No me importan las malditas excusas. Quiero que ese terreno esté legalmente asegurado hoy mismo, sin demoras, murmuró Alejandro para sí mismo, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en la pantalla brillante. El sonido del segundero de su reloj Rolex resonaba en la habitación como un martillo golpeando un clavo, marcando el ritmo de una vida vacía donde el dinero no lograba comprar un solo gramo de felicidad o redención. Secretamente, Alejandro deseaba encontrar un motivo real para volver a sentir algo, pero le aterrorizaba profundamente la idea de que toda su inmensa riqueza fuera una herramienta inútil para combatir las grandes tragedias que el destino le había arrojado en la cara. Mientras tanto, Lucia se movía lentamente hacia la sala de estar, ahogando un gemido de dolor cuando una punzada aguda le atravesó la base de la espalda. Su mente era un torbellino de ansiedades oscuras y terrores paralizantes, dominada por la imagen espantosa de las calles frías de la capital mexicana. Lo que ella deseaba más que nada en el mundo, su mayor anhelo secreto, era simplemente asegurar un cuarto caliente, seguro y limpio, para que su pequeño bebé pudiera nacer en absoluta paz. Sin embargo, temía con un terror asfixiante terminar dando a luz en una banqueta sucia y que el sistema del DIF, el Consejo Tutelar, le arrebatara a su hijo por no tener las condiciones mínimas para criarlo. Esa motivación principal la mantenía de rodillas, frotando la suciedad imaginaria del apartamento de Alejandro. Había una dolorosa contradicción en su existencia diaria. Ella se encargaba de limpiar la suciedad del lujo extremo todos los días, manteniendo el orden de los ricos, pero paradójicamente no se consideraba digna de alzar la voz para quejarse de su propia miseria. Tragó saliva con dificultad, obligándose a ser invisible, creyendo firmemente que el destino de los pobres en México era simplemente sufrir en silencio y desaparecer sin dejar ningún tipo de rastro que molestara a los poderosos. En ese mismo instante, los pequeños Mateo y Sofía se asomaron tímidamente desde el pasillo oscuro, abrazando un par de osos de peluche que parecían tan solitarios como ellos. Sus rostros infantiles estaban marcados por una tristeza profunda, una orfandad emocional que el dinero de su padre jamás podría curar. Se quedaron mirando a Alejandro desde la distancia, deseando correr hacia él y recibir un abrazo cálido, pero el muro de hielo que el millonario había construido a su alrededor los mantenía alejados, congelados en el miedo al rechazo. Lucia, deteniendo su trapo por un breve segundo, observó la desgarradora escena con el corazón apretado en el pecho. A pesar de su extrema pobreza y de sus propios tormentos internos, sintió una oleada inmensa de empatía maternal por esos niños ricos pero emocionalmente abandonados. Ella, que no tenía un centavo en el bolsillo, poseía un amor infinito listo para ser entregado, mientras que el hombre más rico de la ciudad les negaba la atención más básica. Los niños cruzaron sus miradas tristes con los ojos cansados de la humilde empleada doméstica, y en ese breve intercambio silencioso se sembró la semilla de una conexión profunda, un lazo invisible entre almas rotas que buscaban desesperadamente un poco de luz y calor humano en medio de la inmensa oscuridad. El silencio sepulcral de la cobertura parecía aplastar cualquier intento de vida, siendo interrumpido únicamente por el leve sonido del agua sucia moviéndose dentro de la cubeta de plástico azul de Lucia. Alejandro ni siquiera levantó la mirada de sus complicados contratos legales cuando la joven embarazada pasó cerca de su escritorio, tratándola con la misma indiferencia con la que trataría a un mueble o a una lámpara decorativa. Él estaba completamente absorbido por la expansión de su imperio, convencido de que mantener el control absoluto sobre sus negocios era la única forma de no volverse loco por la depresión. En su mente estructurada, la eficiencia y el profesionalismo extremo
eran escudos protectores contra el dolor de la realidad humana. No obstante, esa burbuja de aislamiento estaba a punto de estallar de la manera más violenta posible. El destino, con su ironía implacable, estaba preparando el escenario para una colisión frontal entre la miseria desesperada de los suburbios y la riqueza desproporcionada de Polanco. La presión dentro de Lucia aumentaba a cada segundo. El estrés constante, la falta crónica de nutrientes y la amenaza inminente de perder su precario techo la estaban empujando directamente hacia un abismo físico y mental del cual sentía que jamás podría escapar por sus propios y escasos medios. Ella sudaba frío, temblando visiblemente ante la angustia pura. La tensión en la gran sala se podía cortar con un cuchillo, acumulándose lentamente como nubes negras antes de una tormenta devastadora. Lucia sintió que su bebé pateaba con fuerza dentro de su vientre, un movimiento brusco causado por el pico de estrés agudo que envenenaba su sangre. Apoyó una mano mojada contra la pared de mármol para no perder el equilibrio, respirando de manera entrecortada, luchando valientemente para tragar el llanto que amenazaba con salir de su garganta apretada. Sabía perfectamente que las deudas la estaban asfixiando, que el monstruoso don Héctor no tendría piedad de su estado y que su vida estaba pendiendo de un hilo extremadamente fino y desgastado. Alejandro, inmerso en su mundo de cifras y proyecciones de rentabilidad, pasó la página de su tableta con un gesto automático, ajeno al sufrimiento visceral que se desarrollaba a unos pocos metros de su silla de cuero italiano. La distancia entre el patrón millonario, endurecido por su propia tragedia personal, y la humilde empleada doméstica, aplastada por la crueldad del sistema social mexicano, parecía insuperable. Sin embargo, el universo estaba a punto de lanzar un golpe seco que rompería el silencio estéril del departamento, desatando una reacción en cadena que sacudiría los cimientos de la arrogancia, forzándolos a enfrentarse a la cruda verdad de una manera totalmente inesperada e irreversible. El denso silencio del ático fue interrumpido momentáneamente por los pasos vacilantes de Mateo y Sofía, quienes se atrevieron a cruzar la línea imaginaria hacia el despacho de Alejandro. «Papá, ¿podemos jugar contigo?», preguntó el niño con una voz apenas audible, aferrando su peluche con desesperación. Alejandro, sin despegar la vista de sus gráficas de rendimiento financiero, respondió con una frialdad que congelaba la sangre. «Ahora no, Mateo. Estoy cerrando un contrato vital para el futuro de ambos. Que la nana los lleve a su cuarto». Sentía un nudo en la garganta al verlos, pero justificaba su crónico abandono emocional, convenciéndose de que su única obligación era proveerles riqueza y seguridad material. Lucia, frotando el mármol a pocos metros, sintió su propio corazón apretarse dolorosamente al presenciar aquella interacción tan estéril. Era una ironía perversa. Aquel hombre poseía el mundo entero a sus pies, pero era incapaz de abrazar a sus propios hijos. Ella, con el vientre abultado y el alma rota, daría su propia vida por poder ofrecerle a su bebé nonato una milésima parte de esa seguridad, pero con todo el amor que allí faltaba. La pobreza emocional del millonario contrastaba brutalmente con la miseria económica de la joven empleada, ambos atrapados en jaulas de cristal muy distintas, pero igualmente asfixiantes. De repente, la gélida y calculada tranquilidad de la cobertura de Polanco fue rasgada de manera violenta por el timbre estridente de un celular barato. El sonido agudo y molesto rebotó contra las paredes de mármol blanco y los ventanales inmensos, pareciendo una sirena de alarma en medio de un mausoleo. Lucia sintió que el pánico se apoderaba de cada célula de su cuerpo. Sus manos, empapadas de agua jabonosa y productos químicos, comenzaron a temblar descontroladamente mientras buscaba el aparato en el bolsillo de su gastado delantal.
Sabía que el reglamento de la casa prohibía estrictamente el uso de teléfonos durante las horas de limpieza y temía con todo su ser la ira de su frío patrón. Trató de apagarlo a toda prisa, con el terror latiendo en sus sienes, pero sus dedos resbaladizos por el detergente le fallaron por completo. El viejo teléfono se le escapó de las manos y cayó pesadamente contra el piso de piedra con un ruido sordo, rebotando un par de veces. En el impacto, la pantalla estrellada se iluminó, y por una cruel jugada del destino, el botón de altavoz se activó accidentalmente. El abismo entre los dos mundos estaba a punto de colapsar, y la burbuja de aislamiento de Alejandro estaba a segundos de estallar irremediablemente frente a sus ojos. Antes de que Lucia pudiera lanzarse al suelo para silenciar el aparato, la voz asquerosa y estruendosa de don Héctor invadió el lujoso ambiente, ensuciando la pureza del apartamento con su vulgaridad. «Tienes hasta mañana, tu maldita inútil», bramaba el hombre desde el otro lado de la línea, con un tono tan agresivo que el sonido de su respiración pesada y su saliva pareció materializarse en la habitación, causando una repulsión inmediata. «Me importa un carajo si estás trabajando limpiando la mierda de los ricos. Quiero los 2 meses de renta atrasada de esa pocilga que ocupas». Don Héctor, el tirano de la vecindad, no tenía ni una gota de piedad por su estado de vulnerabilidad. «No quiero saber nada de tu bastardo, ni quiero escuchar tus estúpidas excusas lloronas. Si el dinero en efectivo no está en mis manos mañana al mediodía, voy a tirar tus trapos asquerosos a la mitad de la calle y tú te vas a largar a parir en la cuneta como la perra callejera que eres». Cada palabra del arrendador estaba cargada de un sadismo enfermo, un placer físico en humillar a los más pobres, demostrando su total falta de escrúpulos y su avaricia ciega. Las amenazas resonaron con una brutalidad inaudita en la oficina del millonario. La escalada del sufrimiento dentro del alma de Lucia alcanzó su límite absoluto en ese instante devastador. El mundo entero giró a su alrededor de forma vertiginosa, provocándole náuseas. Sus rodillas flaquearon, incapaces de sostener el peso de su desesperación, y cayó pesadamente al suelo. Las lágrimas escurrieron sin permiso por su rostro pálido y exhausto, gotas calientes y saladas que terminaron mezclándose con el agua sucia y gris del balde de limpieza. Arrodillada frente al teléfono en el piso de mármol, suplicó con una voz embargada, rota por la humillación pública y el terror puro: «Por favor, don Héctor, se lo ruego por la Virgencita de Guadalupe, tenga un poco de compasión de mí. No quiero ser un problema para usted, se lo juro. Solo necesito mi empleo y 3 días más para conseguirle todo el dinero», balbuceó, exponiendo directamente su mayor motivación y su miedo más profundo ante aquel monstruo insensible. Sus sollozos resonaban patéticos, despojados de cualquier rastro de dignidad, rogando por una misericordia que no existía en el corazón de su agresor. En respuesta a sus súplicas desgarradoras, el infame arrendador de Iztapalapa se limitó a soltar una carcajada sádica, un sonido áspero y cruel que precedió al corte abrupto de la llamada telefónica, dejando a la joven completamente destruida. El desespero más oscuro y absoluto la asfixió de inmediato, como si unas manos invisibles le apretaran la garganta cortándole el suministro de oxígeno. Lucía llevó sus manos ásperas y calejadas hacia su vientre enorme, sintiendo claramente cómo el bebé pateaba con una agitación violenta, reaccionando directamente al pico de estrés agudo que acababa de envenenar el torrente sanguíneo de su madre. La aterrorizante imagen mental del frío cortante de la madrugada capitalina, de los callejones oscuros iluminados por luces parpadeantes y de su propia vulnerabilidad total, durmiendo a la intemperie, la paralizó por completo en medio de la inmensa sala de estar. Sintió un nudo en la garganta tan doloroso que apenas le permitía tragar saliva. Aún así,
En un intento desesperado por aferrarse a su instinto de supervivencia, intentó levantarse apoyándose en la cubeta para volver a frotar el suelo. Engullía sus propios sollozos secos con una fuerza sobrehumana para no seguir incomodando a su patrón, genuinamente convencida de que su invisibilidad era la única armadura que le quedaba para protegerse de la crueldad del mundo. En el fondo de su espíritu roto, se sentía abandonada por Dios y por los hombres, creyendo que el destino de los marginados era simplemente padecer el dolor en silencio y desvanecerse sin dejar rastro. Con las extremidades temblando como hojas golpeadas por un viento helado, Lucía comenzó a juntar torpemente sus productos de limpieza, las esponjas y los trapos húmedos. Estaba mentalmente preparada para ser despedida y echada a patadas en ese preciso segundo. No le cabía la menor duda de que Alejandro, el intocable y estricto millonario que exigía un ambiente estéril y silencioso, no toleraría aquel ruido inconveniente ni el drama marginal que acababa de contaminar su exclusiva cobertura de Polanco. Se conformó con el hecho innegable de que aquel miércoles se convertiría en el último día de su dignidad laboral, el momento en el que perdería el único ingreso que la separaba de la inanición total. Perdóneme, señor Vargas, de verdad lo siento muchísimo. Recojo mis cosas y me voy ahora mismo. Sé perfectamente que no merezco estar en su casa causando molestias, murmuró hacia el piso, sin atreverse siquiera a levantar la mirada para ver el rostro enfurecido de su empleador. Anticipaba el grito de despido, la orden fría y cortante que la enviaría de regreso a su miseria, directo a las garras del maldito don Héctor y a un futuro aterrador en las calles implacables de la inmensa Ciudad de México, donde las mujeres como ella simplemente desaparecían. Pero Alejandro no estaba en absoluto irritado, estaba completamente paralizado, como si el tiempo se hubiera detenido de golpe. Detrás de su imponente mesa de caoba, el multimillonario sintió lo que solo podía describirse como una puñalada directa en el pecho al ver a aquella mujer embarazada llorando desconsoladamente en el piso de su casa. De pronto, el fantasma vívido y doloroso de su propia esposa fallecida, quien también llevaba en sus entrañas a un hijo suyo la noche del fatídico accidente, surgió en su mente como un relámpago cegador que iluminó toda su oscuridad interna. El sonido del llanto desesperado de Lucia resquebrajó la gruesa armadura de hielo que había protegido su corazón durante 3 largos y tortuosos años. Alejandro dejó caer su costosa tableta sobre el escritorio y se puso de pie lentamente, sintiendo que sus piernas pesaban toneladas. Caminó hacia Lucía con pasos firmes, acortando la distancia entre el lujo y la miseria, y con una voz grave, profunda y aterradoramente calmada, le impidió que diera un paso hacia la puerta de salida. Él no le ofreció pena ni lástima, sentimientos que consideraba inútiles. Le ofreció acción pura. La tragedia había golpeado su puerta, pero esta vez el hombre que no pudo salvar a su propia familia estaba decidido a intervenir. «No des un paso más, Lucia. Deja esas cosas en el suelo ahora mismo», ordenó Alejandro con una autoridad que helaba la sangre. Lucia se encogió sobre sí misma, esperando el golpe final, la humillación del despido inminente. Sin embargo, al levantar tímidamente sus ojos cansados, no encontró la mirada furiosa de un patrón elitista, sino los ojos de un hombre que parecía haber visto a un fantasma. El nudo en la garganta de Alejandro era tan grande que apenas le permitía respirar. Al mirar el vientre abultado de la joven de 24 años, la imagen de su propia esposa ensangrentada y sin vida le dio un golpe bajo, un soco en el estómago que lo dejó sin aliento. «Señor, le juro por Dios que no quise molestar. Mi celular es viejo y se resbaló por el jabón. No me corra, se lo ruego», murmuró Lucia, temblando como un papel a merced del viento.
Alejandro tragó saliva, sintiendo que una lágrima escurría sin permiso por su propia mejilla, una lágrima que llevaba 3 años congelada. «No te estoy corriendo», respondió él, su tono volviéndose extrañamente suave, casi protector. «Siéntate en ese sofá, ahora mismo. Estás pálida y apenas puedes sostenerte en pie con ese bebé». La orden sonó descabellada para ella. Sentarse en un mueble de diseñador con su uniforme manchado de cloro era un sacrilegio en su mundo marginal, pero la fuerza en la mirada de Alejandro no admitía réplicas. Desde el final del pasillo, los pequeños Mateo y Sofía observaban la escena con los ojos muy abiertos, aferrados a sus peluches como si fueran escudos protectores. Alejandro desvió la mirada hacia ellos y sintió que su corazón se apretaba con una fuerza brutal. Era como si una venda hubiera caído de sus ojos. De repente, vio la inmensa desolación que albergaba su propia casa. Había gastado millones en seguridad, en nanas de élite y en colegios exclusivos, pero sus hijos parecían 2 huérfanos deambulando por un mausoleo de mármol. Al mismo tiempo, se dio cuenta de su propia ceguera ante la mujer que, día tras día, mantenía impecable ese mismo mausoleo. Lucia, a pesar de su miseria, de estar al borde del colapso y de la amenaza de quedar en la calle con su bebé, irradiaba una humanidad y un instinto de supervivencia que a él le faltaban por completo. La ironía era dolorosa y palpable. Él era el dueño de media Ciudad de México, pero estaba emocionalmente en bancarrota, incapaz de ofrecer un consuelo a sus hijos. En cambio, aquella humilde empleada doméstica, aplastada por la desigualdad social del país, rebosaba de un amor maternal puro. Alejandro se sintió asqueado de sí mismo y de la frialdad que había adoptado como escudo. Esa bofetada de realidad lo forzó a salir de su letargo, despertando un instinto protector que yacía sepultado bajo toneladas de contratos y luto. «Dime exactamente quién es ese infeliz que te estaba gritando», exigió Alejandro, acercándose a Lucia con una intensidad que la hizo retroceder un poco en el fino cojín del sofá. La joven tragó saliva, aterrorizada de involucrar a su intocable y poderoso jefe en los oscuros y peligrosos asuntos de los barrios bajos de la capital. «Es don Héctor, señor. Él es el dueño de la vecindad donde rento un cuartito en Iztapalapa. Le debo 2 meses de renta porque el dinero del sueldo apenas me alcanza para comer y comprar las vitaminas del embarazo», confesó ella, con la voz quebrada por la humillación de exponer su extrema pobreza ante el hombre más rico que conocía. «Si no le pago mañana, me echará a la calle. Él no tiene piedad, señor Vargas. Disfruta viendo sufrir a la gente. Le gusta gritarnos y escupirnos en la cara para demostrar su poder. Solo quiero un techo caliente para mi bebé. No quiero ser un problema para nadie», añadió, revelando sus motivaciones más profundas y sus miedos más viscerales. Alejandro apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos, sintiendo cómo la ira comenzaba a bullir en su sangre. La imagen de un tirano de barrio humillando a una mujer embarazada, aplastando su dignidad por un puñado de pesos, le resultaba repugnante. La miseria que ella describía chocaba violentamente contra su burbuja de privilegios, encendiendo una chispa de justicia muerta. «Dame la dirección exacta de esa vecindad», ordenó Alejandro, sacando su moderno teléfono del bolsillo de su pantalón a la medida. Lucía, temblando y confundida por la extraña reacción de su patrón, murmuró el nombre de la calle, el número de la cuadra y los cruces exactos en una zona marginada de la ciudad. Alejandro caminó rápidamente hacia su escritorio, introdujo los datos en la base del sistema corporativo de su empresa constructora y esperó a que la pantalla cargara la información. Los segundos parecían horas mientras la barra de búsqueda giraba. De pronto, el resultado apareció en la pantalla y Alejandro sintió un golpe seco en el centro de su pecho, un soco en el estómago que lo dejó completamente atónito.
La dirección que Lucía acababa de darle correspondía exactamente a la parcela de terreno de varias hectáreas que su corporación había comprado en secreto apenas la semana pasada, destinada a convertirse en un ambicioso y lucrativo proyecto de revitalización urbana. El mundo pareció detenerse por un instante. Aquel infierno donde Lucía sufría los abusos de don Héctor no era un territorio ajeno. Ahora le pertenecía legalmente a él. La injusticia no solo estaba ocurriendo frente a sus ojos con su propia empleada, sino que se estaba perpetrando descaradamente sobre sus propias tierras. El destino le estaba arrojando la verdad a la cara, obligándolo a actuar. Sin poder dar crédito a lo que veía, Alejandro profundizó en los archivos legales adjuntos al contrato de compra-venta del terreno. Sus ojos, afilados como cuchillas, escanearon rápidamente los documentos notariales y los registros de propiedad del gobierno capitalino. La revelación que emergió de los textos legales hizo que la sangre le hirviera en las venas con una furia incontrolable. Don Héctor no era el legítimo dueño de esa vecindad, jamás lo había sido. Era simplemente un invasor oportunista, un parásito social, un criminal despreciable que se había apropiado ilegalmente de un inmueble abandonado hacía décadas. Este delincuente de poca monta llevaba años extorsionando a personas desesperadas y vulnerables, cobrándoles rentas abusivas por cuartos insalubres y plagados de humedad en una propiedad que no le correspondía. Era un tirano de papel que se alimentaba del miedo y la miseria de los más pobres de la ciudad, aplastando a mujeres como Lucía bajo su bota manchada de lodo. Saber que ese monstruo asqueroso, que olía a puros baratos y sudor rancio, había amenazado con arrojar a la calle a una mujer embarazada de 7 meses que trabajaba honradamente en su propia casa, desató una sed de venganza en Alejandro. El multimillonario, que durante años había utilizado su poder únicamente para amasar más billetes, de repente sintió que tenía en sus manos el arma perfecta para destruir a un verdadero demonio. Alejandro cerró la computadora portátil de un golpe seco que resonó en toda la oficina, regresando su atención hacia Lucía, quien seguía sentada en el borde del sofá, abrazando su vientre con terror, esperando el desenlace de su tragedia personal. El millonario se acercó a ella y se arrodilló lentamente en el suelo, rompiendo cualquier barrera de clase social y jerarquía que existiera entre ambos. «Lucía, escúchame muy bien y mírame a los ojos», dijo Alejandro, con una voz profunda, cargada de una convicción absoluta que no dejaba espacio para la duda. «Tú no vas a perder tu empleo, y mucho menos vas a dormir en la calle ni hoy ni nunca. Te doy mi palabra de hombre de que ese hijo que llevas en tus entrañas nacerá en un lugar seguro, limpio y digno». Lucía rompió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de un alivio tan inmenso que casi la asfixiaba. No podía creer que aquel hombre de hielo, el temido CEO de la constructora Vargas, se estuviera arrodillando frente a una simple limpiadora para ofrecerle protección. En ese momento exacto, la transformación de Alejandro comenzó a gestarse desde lo más profundo de su ser. El dolor de su viudez, la culpa por su paternidad ausente y la frialdad de su riqueza se canalizaron hacia un propósito mayor. Ya no era solo un hombre de negocios. Se estaba convirtiendo en el ángel vengador que esa joven necesitaba desesperadamente. «No vas a volver a pisar ese infierno sola, Lucía. Mañana por la mañana yo mismo me encargaré de ese maldito cobarde», sentenció Alejandro, poniéndose de pie con la postura erguida de un verdadero guerrero, preparándose para la batalla. De inmediato, sacó su teléfono y marcó el número de su jefe de seguridad y el de su equipo de abogados corporativos de élite. «Preparen las camionetas blindadas, reúnan los documentos de propiedad del lote de Iztapalapa y consigan una orden de desalojo y arresto con el juez de guardia ahora mismo. Mañana a primera hora vamos a limpiar la basura de nuestros terrenos.
ordenó con una frialdad y una precisión militar. Lucía lo observaba temblar, incapaz de procesar que el hombre más poderoso que conocía estuviera movilizando un ejército privado entero solo para defenderla a ella, una mujer que la sociedad consideraba desechable. Alejandro colgó el teléfono y sintió, por primera vez en 3 años de oscuridad y duelo crónico, que su propio corazón muerto comenzaba a latir con un propósito genuino y palpable. El millonario ausente había despertado. Mientras la noche caía sobre la inmensa y caótica Ciudad de México, el destino de don Héctor estaba sellado, y la vida de Alejandro y Lucia estaba a punto de entrelazarse de una manera que cambiaría sus existencias para siempre, quebrando las cadenas del sufrimiento y del dolor. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris y plomizo sobre la inmensa Ciudad de México, presagiando la tormenta de justicia que estaba a punto de desatarse sobre las calles olvidadas de Iztapalapa. En el patio central de la vecindad ruinosa, rodeado de paredes descascaradas y tendederos improvisados, don Héctor se erguía como el tirano absoluto de aquel microcosmos de miseria. El hombre, sudoroso y apestando a tabaco barato, pateaba sin piedad la pequeña maleta de lona gastada de Lucia directamente hacia un charco de lodo espeso. Las diminutas prendas de bebé, tejidas a mano con hilo de algodón barato, quedaron esparcidas y manchadas de fango. Lucia, arrodillada en el suelo húmedo y abrazando su vientre abultado de 7 meses con ambas manos, lloraba desconsoladamente, esperando el fin de sus días. Los vecinos, asomados por las puertas oxidadas y las ventanas rotas, observaban la escena aterrorizados, sin atreverse a intervenir por miedo a sufrir las mismas represalias por parte del abusivo cobrador. El monstruo de camisa desabotonada y cadenas falsas de oro soltó una carcajada sádica, disfrutando de su retorcido poder. «Te lo advertí, perra miserable. Nadie se burla de don Héctor en su propio territorio», vociferaba, escupiendo al suelo cerca de los pies descalzos de la joven embarazada, creyendo que su reinado de terror jamás sería desafiado por nadie. Sin embargo, el destino tenía preparados otros planes, y el sonido ensordecedor de motores potentes cortó de tajo las risas grotescas del agresor. Un convoy impresionante de 4 camionetas SUV negras, blindadas y con vidrios polarizados, bloqueó violentamente la estrecha calle de terracería, formando un muro impenetrable de acero y lujo en medio de la pobreza extrema. Del vehículo principal descendió Alejandro Vargas, luciendo como un implacable ángel vengador, vestido con un impecable traje Armani oscuro que contrastaba brutalmente con la miseria del entorno. Detrás de él, un escuadrón de élite conformado por sus abogados corporativos y 4 guardias de seguridad privada de semblante intimidante tomaron posiciones estratégicas alrededor del patio. El silencio cayó como una losa pesada sobre la vecindad entera. El choque cultural era asombroso. La riqueza intocable de Polanco acababa de invadir el infierno terrenal de Iztapalapa. Don Héctor, al ver la majestuosidad y el poderío económico que se desplegaba frente a él, intentó inútilmente inflar el pecho para disimular el temblor de sus piernas. Su cobardía natural emergió al instante, y el sudor rancio en su frente se multiplicó al reconocer que esos hombres no pertenecían a ninguna pandilla local, sino a las altas esferas del poder absoluto. Alejandro clavó su mirada gélida y letal directamente en los ojos del abusador, acortando la distancia con pasos firmes. «Usted debe ser el famoso don Héctor», pronunció Alejandro con una voz tan fría y cortante que pareció bajar la temperatura del patio entero. Antes de que el tirano de barrio pudiera articular una sola excusa barata o una mentira elaborada, el millonario levantó una carpeta de cuero y estrelló con fuerza contra el pecho del agresor la escritura original del terreno, sellada y notariada.
Este pedazo de tierra es propiedad privada de la constructora Vargas desde la semana pasada. Usted no es el dueño de absolutamente nada aquí. Es un simple invasor, un criminal cobarde que se dedica a extorsionar y aterrorizar a mujeres embarazadas, sentenció Alejandro, sin alterar su postura impecable. El papel resbaló por la camisa grasienta de Héctor, cayendo al suelo embarrado. La sangre del magnate hervía de indignación al ver las pequeñas ropas de bebé ensuciadas en el lodo, recordando el dolor eterno de la familia que él mismo no pudo proteger. Héctor balbuceó, perdiendo todo su color y retrocediendo un paso. «Señor, debe haber un malentendido. Yo administro este lugar desde hace años». Intentó defenderse con la voz aguda y quebrada. Pero Alejandro dio un paso al frente, invadiendo el espacio personal del delincuente. «Ayer por teléfono le dijiste a mi empleada que tenía hasta hoy. Pues bien, tú tienes hasta este preciso momento», sentenció con frialdad. Las palabras de Alejandro fueron la señal exacta para que el infierno personal de don Héctor comenzara a arder. Apenas terminó la frase lapidaria, el sonido agudo de las sirenas policiales inundó la calle de tierra. 2 patrullas de la policía preventiva de la ciudad, debidamente coordinadas por la inmensa influencia de los abogados de la Corporación Vargas, irrumpieron en la vecindad. Los oficiales uniformados, con órdenes de aprehensión firmadas por un juez en la mano, se acercaron rápidamente al falso arrendador. Héctor, convertido ahora en un despojo patético y tembloroso, intentó forcejear torpemente para escapar, pero fue sometido sin el menor esfuerzo por la autoridad. Las frías esposas de acero se cerraron alrededor de sus muñecas regordetas con un chasquido metálico definitivo y resonante. Se le leyeron en voz alta y firme los múltiples cargos formales: fraude continuado, extorsión agravada, allanamiento de morada y amenazas de muerte. El tirano que apenas unos minutos antes escupía al suelo y se reía del sufrimiento ajeno, ahora lloriqueaba patéticamente, rogando piedad a gritos mientras era arrastrado sin miramientos hacia la parte trasera de la patrulla. La comunidad entera, asomada a las ventanas y pasillos de la vecindad, presenció la caída de su opresor con los ojos muy abiertos. El silencio inicial se transformó en un murmullo de asombro colectivo y en una inmensa catarsis palpable. Con el agresor finalmente neutralizado y rumbo a la cárcel, el pesado y asfixiante ambiente de la vecindad pareció aligerarse de inmediato. Alejandro se dio la vuelta lentamente, ignorando la suciedad del lodo bajo sus zapatos de diseñador italiano, y se arrodilló frente a Lucia, quien observaba toda la escena temblando de total incredulidad. El rostro pálido de la joven estaba bañado en lágrimas de asombro. El milagro que tanto le había suplicado a la Virgen se había manifestado en la forma de su distante y frío patrón. Con una delicadeza que contrastaba con su habitual actitud de hombre de negocios implacable, Alejandro recogió del suelo las pequeñas prendas de bebé manchadas de barro. «El reinado de ese infeliz ha terminado para siempre, Lucia. Ya no tienes por qué sentir miedo nunca más», le susurró, extendiéndole una mano firme para ayudarla a ponerse de pie. Él no solamente le estaba devolviendo la dignidad arrebatada, estaba a punto de cambiar su existencia completa. Sacó de su bolsillo un juego de llaves brillantes y se las entregó. «Estas son las llaves de un departamento completamente amueblado y seguro en uno de mis nuevos edificios residenciales. Es tuyo. Cuando nazca tu bebé, tendrás un puesto administrativo en mi corporación, con seguro médico y todos los derechos laborales que una madre necesita». Las gruesas lágrimas de dolor y desesperación que Lucía había derramado incesantemente durante meses se transformaron instantáneamente en lágrimas de un renacimiento absoluto. Apretó el llavero contra su pecho, sintiendo el metal frío contra su piel febril, como si fuera el pasaporte definitivo hacia el cielo. «Señor Alejandro, yo no tengo las palabras suficientes.
Mi corazón no tiene cómo pagarle esta inmensa salvación, sollozó, abrumada por la magnitud de una bondad que jamás había experimentado en su dura y marginal existencia. No me debes absolutamente nada, Lucia. Tú me demostraste valientemente que la ceguera del dinero nos quita la humanidad, y yo me niego a seguir ciego, respondió él, sintiendo que, por primera vez en 3 largos años de luto inquebrantable, su corazón latía con un propósito genuino. Lucía, aferrándose fuertemente a su instinto trabajador y humilde, lo miró a los ojos con una profunda gratitud y le hizo una petición muy inesperada. Permítame seguir limpiando su casa y cuidando su hogar hasta que llegue el día de dar a luz, señor. Es la única forma en la que siento que puedo mantener mi dignidad y devolverle un poco del orden que usted me acaba de regalar. Alejandro, sumamente conmovido por la incorruptible ética laboral de la muchacha frente a un regalo millonario, asintió suavemente con respeto. Semanas después del dramático rescate en los suburbios de Iztapalapa, la vida de Lucia había dado un giro espectacular al mudarse a su nuevo y seguro departamento residencial, pero seguía cumpliendo rigurosamente su profunda promesa de mantener la inmensa cobertura de Polanco en perfectas condiciones estéticas. Una tarde dorada, Alejandro regresó a casa anticipadamente de la corporación, completamente agotado física y mentalmente por las incesantes reuniones directivas y los pesados contratos inmobiliarios. Al abrir la enorme puerta de madera de roble, el habitual y lúgubre silencio de su oscuro hogar había sido maravillosamente reemplazado por un sonido celestial que él creía extinto para siempre: las carcajadas sonoras y cristalinas de sus propios hijos. Extrañado y con el corazón latiendo a toda velocidad dentro de su pecho, el apuesto millonario se quitó el costoso saco del traje Armani y caminó sigilosamente hacia la amplia y luminosa terraza. Allí se detuvo en seco, totalmente paralizado por un impacto visual profundamente conmovedor que lo dejó sin el menor aliento. Lucía, con su vientre abultado de 8 meses destacando bajo un impecable uniforme, estaba sentada cómodamente en el suelo de teca, soplando con un enorme entusiasmo un frasco de burbujas de jabón. A su lado, Mateo y Sofía corrían fascinados y llenos de vida pura, riendo a carcajadas descontroladas. Alejandro se quedó petrificado en el umbral de la terraza, incapaz de procesar el milagro cotidiano que se desarrollaba ante sus ojos incrédulos. Las carcajadas de Mateo y Sofía, persiguiendo las esferas tornasoladas de jabón, resonaban como una melodía sanadora en los rincones más oscuros de su alma. Durante los últimos 3 años, el multimillonario había gastado una fortuna obscena en los mejores psicólogos infantiles de la Ciudad de México, buscando desesperadamente una cura para el luto silencioso que consumía a sus pequeños. Sin embargo, toda esa riqueza había resultado inútil frente a la magia sencilla de una mujer humilde que apenas tenía para comer. Lucia, con su vientre redondo y su sonrisa sincera, había logrado en unas cuantas semanas lo que un ejército de especialistas elitistas jamás pudo: devolverles la vida. El pecho de Alejandro se oprimió con una mezcla de culpa lacerante y gratitud desbordante. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de lo ciego que había sido. Había construido una jaula de cristal y oro para protegerlos, pero los estaba asfixiando con su propia frialdad. El soco emocional lo dejó sin aliento, obligándolo a admitir que el dinero no podía comprar la felicidad ni remendar los corazones rotos. Solo el amor puro y desinteresado, aquel que emanaba de la joven empleada, tenía el verdadero poder de curar las heridas profundas de su familia destrozada. La risa contagiosa de los niños se apagó abruptamente cuando Sofía, al girar para reventar una burbuja grande, vio la imponente figura de su padre de pie en el umbral. El terror instintivo a ser reprendidos congeló sus pequeños cuerpos de inmediato.
Lucia siguió la mirada de la niña y su rostro palideció, temiendo haber cruzado una línea imperdonable. Rápidamente dejó el frasco de jabón a un lado e intentó ponerse de pie, alisando su uniforme con manos temblorosas. «Perdóneme, señor Alejandro, yo solo quería distraerlos un momento, porque los vi muy tristes en la sala. No fue mi intención faltarle al respeto a las reglas de la casa», balbuceó la joven, bajando la mirada con la sumisión aprendida de quien siempre ha sido marginado por la sociedad. Alejandro tragó el nudo espinoso que obstruía su garganta y levantó una mano temblorosa para detenerla. «No te levantes, Lucia. Por favor, te lo ruego, no te levantes ni te disculpes por absolutamente nada», respondió, con una voz inusualmente ronca y cargada de una vulnerabilidad que desarmó a la empleada. Caminó lentamente hacia ellos, despojándose de la máscara de CEO implacable que siempre llevaba puesta. Sus pasos sobre la madera de teca no resonaban con autoridad, sino con el arrepentimiento sincero de un hombre que deseaba desesperadamente aprender a ser un buen padre. Ignorando por completo el hecho de que llevaba puesto un pantalón de lana italiana que costaba miles de dólares, Alejandro se dejó caer de rodillas sobre el suelo de la terraza, quedando exactamente a la misma altura que sus hijos asustados. Mateo dio un paso tímido hacia atrás, buscando refugio en la falda del delantal de Lucia, una acción que partió el corazón del millonario en 1000 pedazos. La empleada, percibiendo el profundo sufrimiento del hombre, acarició suavemente el cabello del niño y lo animó con una sonrisa cálida. «Ve con tu papá, mi niño. Él también quiere platicar y jugar con nosotros». Animado por la dulce voz de su protectora, Mateo avanzó con cautela y Alejandro lo recibió con los brazos abiertos, envolviéndolo en el primer abrazo genuino y apretado que le daba en años. Sofía no tardó en unirse, arrojándose sobre su padre con pequeñas lágrimas de felicidad asomando en sus ojos. Lucia tomó nuevamente el aro de plástico y sopló una ráfaga de burbujas que revolotearon alrededor de la familia reunida. Alejandro, con el rostro húmedo por el llanto silencioso, intentó atrapar una burbuja con el dedo índice, provocando una carcajada sonora en su hija. Era un acto ridículamente simple, pero en ese preciso instante, el frío palacio de Polanco comenzó a transformarse en un verdadero y cálido hogar mexicano. Cuando los niños finalmente se cansaron y entraron corriendo a la cocina en busca de un vaso de agua fresca, Alejandro y Lucia se quedaron solos en la inmensa terraza bañada por la luz anaranjada del atardecer capitalino. El millonario se pasó una mano por el cabello desordenado y suspiró profundamente, rompiendo la barrera de cristal entre ellos. «Estaba completamente ciego, Lucia. Creí que llenándolos de juguetes caros y comodidades iba a suplir la falta de su madre, pero lo único que logré fue abandonarlos en su propio dolor», confesó Alejandro, desnudando su alma atormentada ante la joven que apenas conocía, pero que había salvado su mundo. Lucia, con la madurez que solo la pobreza y el sufrimiento pueden forjar, lo miró con una profunda compasión. «El dinero construye casas muy bonitas, señor Alejandro, pero no puede construir una familia. Los niños no necesitan tarjetas de crédito ni viajes lujosos, necesitan a alguien que los mire a los ojos, que los abrace cuando tienen miedo a la oscuridad y que se ría con ellos por tonterías», respondió ella suavemente. Sus palabras golpearon al magnate como una epifanía arrolladora. Ella, que no tenía un solo peso en el banco y que había estado a punto de dormir en la calle, entendía la verdadera esencia de la riqueza emocional muchísimo mejor que cualquier empresario exitoso. El momento de frágil conexión y honestidad brutal fue destrozado abruptamente por el sonido metálico de la puerta principal abriéndose con violencia. El eco de unos tacones de aguja golpeando el mármol con furia militar anunció la llegada de una presencia temible.
Era doña Carlota de la Vega, la antigua suegra de Alejandro y abuela de los niños, una mujer de la alta sociedad mexicana, clasista hasta la médula, cuya apariencia estirada y cirugías estéticas no lograban ocultar el veneno que corría por sus venas. Carlota detestaba profundamente cualquier contacto con las clases bajas, considerando a los empleados como seres inferiores que no merecían respirar el mismo aire. Al irrumpir en la terraza y presenciar la escena que tenía frente a sus ojos, su rostro pálido se contorsionó en una máscara de puro asco y repulsión incontrolable. Ver a su yerno multimillonario, el CEO de la constructora más importante del país, sentado en el suelo sucio conversando íntimamente con una simple sirvienta embarazada, la hizo perder los estribos por completo. Por el amor de Dios, Alejandro, ¿qué significa este circo deprimente y asqueroso en la casa de mi difunta hija?, vociferó la mujer, con una voz estridente que cortó el aire tibio del atardecer como una navaja afilada, rompiendo la paz ganada. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar o ponerse de pie para defender la situación, doña Carlota dirigió toda su rabia clasista hacia Lucia, apuntándola con un dedo tembloroso adornado con anillos de diamantes. «¿Y tú, gata igualada, muerta de hambre? ¿Quién te dio permiso para sentarte a platicar con el patrón y para manosear a mis nietos con esas manos llenas de mugre?», escupió la mujer con un desprecio asqueroso, utilizando el vocabulario más denigrante de las élites arrogantes. «Estás muy equivocada si crees que vas a aprovecharte de la debilidad de este hombre para trepar y reemplazar a mi hija. Las sirvientas como tú solo sirven para fregar los pisos, no para jugar a ser las madres de niños de alta cuna». Cada palabra era un latigazo directo al alma frágil de Lucia, quien instintivamente se abrazó el vientre y se encogió, sintiendo que la vieja herida de su insignificancia social se abría de nuevo sangrando dolor. La vergüenza la quemó por dentro. De repente, la majestuosa terraza volvió a sentirse como el terreno prohibido que siempre había sido. Las humillaciones de doña Carlota eran el recordatorio cruel de que la sociedad mexicana rara vez perdonaba a los pobres por intentar ser felices o por atreverse a cruzar la inquebrantable barrera invisible que separaba a las diferentes clases sociales. La furia ciega estalló en el pecho de Alejandro, una rabia volcánica que desplazó por completo su habitual calma corporativa. Se puso de pie de un salto, interponiéndose como una muralla de acero entre su altanera suegra y la humilde empleada que temblaba de miedo. «¡Basta, Carlota! ¡No te atrevas a hablarle así en mi propia casa!», rugió el millonario con una voz tan poderosa que hizo retumbar los ventanales de cristal. La anciana retrocedió un paso, sorprendida por la fiereza de un hombre que durante 3 años había sido un fantasma pasivo y complaciente. «Lucia trajo a mis hijos de vuelta a la vida en unas pocas semanas, mientras que tú, con todo tu supuesto abolengo, lo único que has traído a esta casa han sido críticas venenosas y una frialdad insoportable», continuó Alejandro, marcando un límite definitivo e inquebrantable. «Ella no es una sirvienta cualquiera, es la salvación de esta familia rota. Y si vuelves a faltarle el respeto, te juro que jamás volverás a pisar este departamento ni a ver a tus nietos». La confrontación dejó a doña Carlota boquiabierta y temblando de rabia contenida. Alejandro se giró hacia Lucia, ofreciéndole su mano para ayudarla a levantarse, demostrando frente a la intolerancia de su suegra que la jerarquía del dinero acababa de morir. Doña Carlota bufó con una indignación que le desfiguró por completo las facciones estiradas por el botox, incapaz de asimilar la humillación que acababa de sufrir a manos de su propio yerno. «Te vas a arrepentir de esta locura, Alejandro. Estás escupiendo sobre la memoria sagrada de mi hija por defender a una simple gata de vecindad», siseó la mujer, con los ojos inyectados en un odio clasista y venenoso. Dio media vuelta con brusquedad
y el eco de sus tacones resonó como martillazos furiosos sobre el piso de mármol, mientras abandonaba la inmensa cobertura, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y amargura tóxica. El pesado silencio regresó lentamente al ambiente, pero esta vez no era el silencio estéril de un mausoleo, sino la calma que sigue a una tormenta purificadora. Alejandro dejó escapar un suspiro tembloroso, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba su torrente sanguíneo y bajó la mirada hacia Lucia. La joven limpiadora seguía con el rostro pálido y los ojos castaños inundados de lágrimas no derramadas, aferrada a su vientre como si intentara proteger a su bebé de la crueldad del mundo exterior. El millonario sintió un nudo apretado en la garganta al verla tan vulnerable. La furia que había sentido contra su suegra se transformó instantáneamente en una necesidad abrumadora y visceral de cobijar a aquella mujer que había traído la luz de vuelta a su sombrío hogar. «Perdóname, Lucia. Te juro por mi vida que jamás permitiré que esa mujer vuelva a insultarte de esa manera», murmuró Alejandro, acercándose a ella con una suavidad extrema, temiendo que se quebrara en pedazos si hacía un movimiento brusco. Lucia negó con la cabeza, soltando finalmente un sollozo ahogado que le desgarró el pecho al magnate. «Señor Alejandro, yo no quiero ser la causante de que usted pierda a su familia. No quiero ser un problema ni una carga para nadie», confesó ella, revelando una vez más su motivación principal de pasar desapercibida y no causar molestias. «La señora Carlota tiene razón en algo. Yo solo soy una empleada que viene de la miseria. No pertenezco a este mundo de lujos y cristales». Las palabras de la joven fueron como una puñalada directa al corazón de Alejandro. Él se agachó levemente para mirarla fijamente a los ojos, transmitiéndole una sinceridad absoluta. «Tú perteneces al lugar donde se te valore y se te respete, Lucia. Mi verdadera familia son mis hijos, y tú has hecho muchísimo más por ellos en estas breves semanas que toda esa gente de la alta sociedad en 3 años de luto fingido. Tú nos salvaste de ahogarnos en nuestra propia tristeza, y protegerte a ti y a tu bebé es ahora mi mayor prioridad», sentenció él con una firmeza inquebrantable. La pesada tensión emocional se disipó mágicamente cuando Mateo y Sofía regresaron corriendo a la terraza, ajenos por completo a la feroz batalla de clases que acababa de librarse en su hogar. Llevaban consigo un par de hojas de papel y crayones de colores, buscando refugio en la calidez que la humilde empleada siempre les brindaba. Lucía, tragándose sus propias inseguridades y limpiándose rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano, los recibió con una sonrisa maternal tan luminosa que parecía borrar cualquier rastro de oscuridad en la habitación. «A ver, mis niños hermosos, ¿qué me van a dibujar hoy?», preguntó ella, acomodándose con dificultad en el suelo de teca debido a su avanzado embarazo. Los pequeños se acurrucaron a su lado, sintiéndose completamente seguros bajo su aura protectora. Alejandro se quedó de pie, apoyado contra el ventanal de cristal, observando la escena con el corazón latiendo desbocado dentro de su pecho. Sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de la majestuosa belleza que residía en la simplicidad de ese momento. La joven, que no poseía cuentas bancarias ni apellidos ilustres, irradiaba una riqueza espiritual inmensurable. El empresario comprendió que la cura para la profunda depresión de sus hijos no estaba en clínicas extranjeras, sino en el afecto genuino y desinteresado que Lucia derramaba sobre ellos como un manantial inagotable de esperanza. Esa misma noche, después de que Lucia se retirara a descansar a su nuevo y seguro departamento y los niños durmieran plácidamente, Alejandro se encerró en su imponente oficina de caoba. Las luces de la Ciudad de México parpadeaban a lo lejos como un inmenso mar de diamantes falsos. Sirvió un vaso de whisky añejo, pero apenas lo probó.
Su mente era un torbellino de reflexiones dolorosas y revelaciones transformadoras. Al mirar los millonarios contratos inmobiliarios esparcidos sobre su escritorio, sintió una profunda náusea. Aquellos papeles representaban el imperio que había construido a costa de su propia humanidad y de su ausencia paternal. El soco en el estómago de la culpa lo hizo doblegarse sobre la silla de cuero. Había gastado millones de dólares intentando comprar la felicidad y la salud mental de sus hijos, creyendo arrogantemente que su poder financiero era la respuesta universal a cualquier tragedia humana. Sin embargo, tuvo que llegar una humilde mujer de Iztapalapa, con las manos agrietadas por el cloro y el alma llena de cicatrices, para enseñarle que la verdadera redención no tiene un precio en el mercado de valores. Tomó una decisión radical que cambiaría el rumbo de su imperio. Delegaría la mayor parte de sus agobiantes responsabilidades corporativas. Desde ese instante, su prioridad absoluta sería reconstruir su hogar, sanar su propio corazón y aprender a ser un padre presente. A la mañana siguiente, Alejandro llegó a la cocina vistiendo ropa casual, una imagen inusual que sorprendió enormemente a Lucia, quien ya estaba preparando el desayuno con su impecable uniforme de empleada doméstica. El millonario llevaba en sus manos una carpeta de cuero negro que depositó suavemente sobre la isla de granito. «Lucia, por favor, deja lo que estás haciendo y siéntate conmigo», solicitó él, señalando uno de los taburetes altos. Intrigada y con un ligero temblor en las manos, la joven obedeció. Alejandro abrió la carpeta y deslizó un documento legal perfectamente redactado hacia ella. «Sé que tu bebé nacerá en unas pocas semanas. No voy a permitir que regreses a limpiar pisos después de dar a luz. Este es un contrato formal e indefinido como coordinadora de bienestar social en mi corporación constructora», explicó el magnate con una voz cargada de un profundo respeto. «Tendrás un salario que es 10 veces mayor al que ganas ahora. Seguro médico privado de cobertura amplia para ti y para tu hijo. Guardería pagada y un horario flexible que te permitirá ser la madre que siempre has soñado ser». Lucía miró el documento como si estuviera escrito en un idioma alienígena. Las cifras impresas en el papel representaban una cantidad de dinero que jamás se atrevió a imaginar ni en sus fantasías más salvajes. El impacto de la noticia fue tan arrollador que a Lucia le faltó el aire en los pulmones, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor en un torbellino de incredulidad y asombro. Las gruesas lágrimas de gratitud comenzaron a derramarse sin control por sus mejillas ruborizadas, cayendo pesadamente sobre el contrato que cambiaría su destino para siempre. «Señor Alejandro, esto es demasiado. Yo no tengo estudios universitarios. No sé si seré capaz de hacer un trabajo así en su empresa tan importante», balbuceó ella, exponiendo la profunda herida de inseguridad que la pobreza había tatuado en su alma. «Mi mayor miedo siempre fue que mi hijo naciera en la calle, rodeado de frío y miseria, y que el gobierno me lo arrebatara por ser una madre pobre. Usted acaba de borrar ese terror de mi vida para toda la eternidad». Sus sollozos resonaron en la inmensa cocina, llenos de una pureza emocional que conmovió al millonario hasta las lágrimas. Alejandro extendió la mano por encima de la isla de granito y cubrió los dedos temblorosos y ásperos de la joven con su mano grande y cálida. «Tu experiencia de vida, tu resiliencia inquebrantable y tu empatía pura valen muchísimo más que cualquier título universitario de Harvard. Lucia, confío ciegamente en ti», le aseguró él, inyectando una dosis gigante de valor en el corazón roto de la muchacha. El contacto físico entre ambos desató una corriente eléctrica invisible, pero abrumadora, que recorrió el aire de la habitación, paralizando el tiempo por un instante mágico y eterno. Al sentir la calidez de la mano de Alejandro sobre la suya,
Lucia levantó la mirada y sus ojos castaños, aún húmedos por el llanto, se cruzaron intensamente con los del apuesto multimillonario. En ese cruce de miradas, el abismo social que siempre los había separado pareció desmoronarse y desaparecer por completo en la inmensidad de la Ciudad de México. Alejandro sintió como su propio corazón, que había permanecido sepultado bajo el hielo del luto durante 3 pesados años, daba un vuelco violento dentro de su pecho, latiendo con una fuerza y un propósito completamente nuevos. Se dio cuenta, con una claridad deslumbrante, de que sus sentimientos hacia la joven empleada trascendían por mucho la simple gratitud paternal o el deseo moral de impartir justicia social. Una chispa innegable de amor genuino comenzaba a arder en su interior, quemando sus miedos y prejuicios. Sin embargo, ambos permanecieron en un silencio sagrado, respetando la fragilidad del momento, el avanzado estado de embarazo de ella y la abismal brecha de clases que aún debían sortear. Sabían, sin necesidad de pronunciar una sola palabra, que sus vidas estaban profunda e irreversiblemente unidas por el destino. Los días siguientes marcaron una metamorfosis radical en la rutina de la imponente cobertura de Polanco. Alejandro, el temido magnate que antes vivía encadenado a su auricular y a sus trajes de diseñador, comenzó a llegar a casa a media tarde vistiendo pantalones de mezclilla y camisas informales. Siguiendo los sabios y humildes consejos de Lucia, se atrevió a ensuciarse las manos de tierra en el jardín de la terraza, plantando pequeñas semillas de cempasúchil junto a Mateo y Sofía. El contraste era abismal. El hombre que negociaba rascacielos ahora celebraba con euforia cuando su hijo lograba desenterrar una lombriz. Lucia observaba esta transformación desde la cocina, con su vientre a punto de dar a luz, sintiendo una paz que jamás había conocido. El millonario estaba asumiendo su paternidad con una valentía conmovedora, rompiendo los grilletes de su propio dolor para abrazar las risas cotidianas. Las cicatrices de su corazón viudo comenzaban a sanar gracias a la simplicidad de esos momentos domésticos que antes despreciaba. Sin embargo, en las sombras de la alta sociedad capitalina, la ponzoñosa doña Carlota no estaba dispuesta a aceptar la derrota tan fácilmente. Humillada y desterrada de la vida de sus nietos, la anciana maquinaba una venganza despiadada, utilizando sus oscuras conexiones en el gobierno para atacar el punto más frágil y el terror más profundo de la joven limpiadora, su futura maternidad y su estatus social marginal. La maldad de Carlota se materializó una mañana lluviosa cuando 2 trabajadoras sociales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el temido DIF, llamaron a la puerta del lujoso departamento. Venían escoltadas por un par de policías portando una orden de investigación preliminar basada en una denuncia anónima por riesgo inminente y condiciones insalubres. La anciana clasista había fabricado un expediente asqueroso, alegando que una mujer de la calle, soltera, pobre y mentalmente inestable, estaba manipulando a los herederos de la fortuna Vargas, y que además su propio hijo nonato corría un grave peligro. Al escuchar las intenciones de las autoridades, el mayor terror de Lucia se hizo realidad. El aire abandonó sus pulmones y un grito ahogado escapó de su garganta. Sintió que el suelo de mármol se abría bajo sus pies, reviviendo el pánico asfixiante de que le arrebataran a su bebé por el simple delito de haber nacido en la pobreza extrema. Las lágrimas escurrieron sin permiso por su rostro aterrorizado, mientras retrocedía torpemente, abrazando su inmenso vientre, como si intentara esconder a su hijo de las garras de un sistema burocrático y corrupto que siempre castigaba a los más débiles y desprotegidos de la sociedad mexicana.
La sombra de su pasado marginal parecía perseguirla hasta en el cielo de Polanco, amenazando con destruir el frágil paraíso que apenas comenzaba a construir. El soco en el estómago que sintió Alejandro al ver a los agentes del gobierno acosando a Lucia desató una furia protectora que hizo temblar los cimientos del edificio. Con pasos de plomo, el millonario se interpuso entre la asustada joven y las autoridades, emanando un aura de poder absoluto e intimidante. Están cometiendo el peor error de sus carreras burocráticas al pisar mi propiedad con estas calumnias infundadas, bramó Alejandro con la mandíbula tensa y los ojos ardiendo en cólera. Inmediatamente llamó a su ejército de abogados corporativos, quienes en cuestión de minutos desarmaron la falsa denuncia de Carlota, amenazando a las dependencias gubernamentales con demandas millonarias por difamación y abuso de autoridad. Para sellar el destino y proteger a la mujer que amaba en secreto, Alejandro firmó en ese mismo instante un documento notariado donde se constituía legalmente como el fiador, protector y garante absoluto del bienestar de Lucia y de su futuro hijo. Los agentes del DIF, intimidados por el poderío de la constructora y la evidencia irrefutable de la seguridad del lugar, se retiraron humillados y pidiendo disculpas. La artimaña venenosa de doña Carlota había sido aniquilada por completo, y Alejandro se encargó de que la anciana recibiera una orden de restricción que le prohibiría acercarse a ellos por el resto de sus miserables días. Cuando la pesada puerta de roble se cerró tras las autoridades, Lucia se desplomó de rodillas en la sala, víctima de un colapso emocional provocado por el terror paralizante que acababa de sufrir. Su llanto era desgarrador, un lamento visceral que liberaba años de humillaciones, miedos y opresión social. Alejandro no lo dudó ni un segundo. Se arrojó al suelo junto a ella y la rodeó con sus brazos fuertes, apretándola contra su pecho con una ternura infinita. «Ya pasó, mi vida, ya pasó. Nadie en este mundo te va a quitar a tu bebé, te lo juro por mi propia sangre», le susurró al oído, besando su frente empapada en sudor. El millonario sintió que su corazón se estrujaba al percibir los temblores del cuerpo frágil de la joven contra el suyo. En ese abrazo desesperado, Alejandro comprendió una verdad universal que el dinero jamás podría enseñarle. Su inmensa fortuna solo cobraba un sentido real y sagrado si servía para proteger a las personas que amaba. La barrera de clases sociales, las diferencias económicas y los prejuicios absurdos se desvanecieron por completo en aquel piso de mármol. El vínculo romántico y familiar entre el poderoso CEO y la humilde empleada se consolidó en el crisol de la adversidad, uniendo sus almas rotas con un hilo invisible pero indestructible de puro amor. La intensa emoción de aquel día traumático y la liberación del estrés acumulado actuaron como un catalizador impredecible en el cuerpo exhausto de la joven madre. Apenas un par de horas después del incidente con las autoridades, mientras Lucia intentaba calmarse bebiendo un té de manzanilla en la cocina, un dolor agudo y punzante le atravesó el vientre bajo. El soco en el estómago la hizo soltar la taza de porcelana, que se hizo añicos contra el piso de mármol. Un charco de líquido amniótico mojó sus zapatos. La fuente se había roto abruptamente, adelantando el parto por un par de semanas. «¡Alejandro!», gritó Lucia, con la voz ahogada por el pánico y el dolor de la primera contracción severa. El millonario corrió hacia ella, con la velocidad de un relámpago, olvidando por completo cualquier protocolo o compostura corporativa. No llamó a los chóferes ni esperó a las ambulancias. La tomó en sus propios brazos, sintiendo la urgencia de la vida latiendo contra su pecho. La cargó hasta su camioneta deportiva y aceleró por las avenidas de la capital mexicana, desafiando todas las leyes de tránsito. Alejandro la llevó personalmente al Hospital Ángeles, la clínica más exclusiva y prestigiosa de la ciudad.
desafiando todos los cánones y estigmas de la sociedad clasista al entrar por urgencias gritando por ayuda para la mujer de su vida. El ambiente aséptico y frenético de la sala de partos se llenó de una tensión electrizante mientras los médicos de élite se apresuraban a atender la emergencia. Alejandro, vestido con una bata quirúrgica sobre su ropa de diseñador, se negó rotundamente a abandonar el lado de Lucia. Aferró su mano áspera con una fuerza vital, transmitiéndole toda la energía y el coraje que poseía. «Tú puedes, mi amor. Eres la mujer más valiente que conozco», le repetía incesantemente, secando el sudor de su frente mientras ella pujaba con un esfuerzo titánico, luchando contra el dolor y el agotamiento extremo. Cada grito de Lucía era una puñalada en el corazón del millonario, pero también era el sonido crudo de la vida, abriéndose paso entre la oscuridad de sus pasados. Tras horas de agonía y resistencia inquebrantable, un llanto agudo y vigoroso inundó la habitación blanca, silenciando los monitores médicos. Lucia había dado a luz a un niño perfectamente sano y rosado. Al ver a ese pequeño milagro respirando por primera vez, Alejandro no pudo contener las lágrimas gruesas que escurrieron por sus mejillas. Lloró con un abandono total, sintiendo cómo el renacimiento de su propia alma se materializaba en aquel bebé. El niño, fruto del abandono y la miseria, llegaba al mundo rodeado del amor incondicional de un hombre que había aprendido a vivir de nuevo. 2 días después, el regreso a la inmensa cobertura de Polanco marcó el inicio de una era completamente nueva, desterrando para siempre la soledad y el luto que antes gobernaban el lugar. Alejandro se negó categóricamente a que Lucia regresara a su departamento solitario. Exigió que se instalara en la suite principal de su hogar, rodeada de los mejores cuidados, enfermeras privadas y atenciones dignas de una verdadera reina. Al cruzar el umbral de la puerta, los pequeños Mateo y Sofía los recibieron con gritos de júbilo y letreros de colores dibujados a mano que decían «Bienvenido, hermanito». Los niños, con los ojos brillando de una alegría pura e infantil, se asomaron maravillados al portabebés, aceptando al recién nacido no como el hijo de la empleada doméstica, sino como sangre de su propia sangre, el eslabón sagrado que completaba su familia rota. Lucia, sentada en una silla de ruedas por la debilidad del parto, miró a su alrededor con el corazón hinchado de gratitud y asombro. Había pasado de limpiar esos pisos con las rodillas magulladas a ser la matriarca adorada de aquel palacio de cristal. La imagen de esa nueva e inconvencional familia mexicana, forjada en el fuego de la justicia social, la empatía y el amor redentor, demostraba que los verdaderos milagros ocurren cuando se tiene el valor de romper las cadenas del orgullo. Las semanas que siguieron al nacimiento del bebé, bautizado como Santiago, transformaron la imponente cobertura de Polanco en un verdadero santuario de vida y sanación. Alejandro, quien antes medía su éxito en millones de dólares y rascacielos de acero, descubrió que la verdadera riqueza residía en la simplicidad de un domingo por la mañana. Se despojó de sus trajes italianos y de su reloj Rolex, prefiriendo caminar descalzo sobre el mármol, sintiendo la textura de su hogar. El empresario implacable ahora pasaba horas enteras acostado en la mullida alfombra de la sala, con el pequeño Santiago durmiendo plácidamente sobre su pecho desnudo, mientras Mateo y Sofía construían fortalezas de cojines a su alrededor. El dolor crónico que lo había paralizado durante 3 años se desvanecía con cada suspiro del recién nacido. Lucía, recuperando su fuerza y vitalidad, observaba estas escenas con un nudo en la garganta, sintiendo que el cielo finalmente había recompensado sus años de miseria y sacrificio. El dinero puede comprar el mundo entero, Alejandro, pero no puede comprar la paz que tienes en tus ojos ahora mismo, le dijo ella una tarde, acariciando su cabello desordenado.
Él asintió, sintiendo un golpe en el estómago al recordar cuánto tiempo había perdido, persiguiendo una seguridad financiera que solo lo había dejado completamente vacío por dentro, y cómo una mujer marginada le había devuelto el alma entera. La epifanía emocional de Alejandro no se limitó a las paredes de su departamento, se expandió como una onda expansiva hacia su imperio corporativo. Llegó a las oficinas de la constructora Vargas con una mentalidad revolucionaria que dejó a sus ejecutivos boquiabiertos. En la junta de consejo, golpeó la mesa de caoba no para exigir más rentabilidad, sino para anunciar una reestructuración radical en beneficio de los trabajadores más vulnerables de la empresa. Inspirado por la profunda empatía de Lucía, Alejandro ordenó un aumento salarial inmediato para todo el personal de limpieza, mantenimiento y obreros de construcción, además de implementar seguros médicos de cobertura amplia y fondos para guarderías. Hemos estado ciegos, construyendo torres de cristal para los ricos, mientras pisoteamos a los que mezclan el cemento con sus manos sangrantes, declaró el CEO con una voz atronadora. Mi propia ignorancia casi destruye a la mujer que salvó a mis hijos. A partir de hoy, esta corporación no será una máquina trituradora de almas. Seremos el escudo de los que no tienen voz en este país. Las palabras de Alejandro resonaron con una sinceridad visceral, rompiendo los clasismos arcaicos de la alta sociedad mexicana. Él estaba determinado a utilizar su inmenso poder no para aplastar a los débiles, como lo hacía don Héctor, sino para erigirlos con dignidad, demostrando que su transformación era absoluta, inquebrantable y profundamente arraigada en el amor. Mientras Alejandro reescribía las reglas de su imperio, Lucia florecía con una belleza y una seguridad que la extrema pobreza le había negado toda su vida. Ya no era la joven asustada que se encogía ante un grito, ni la empleada invisible que se escondía en los rincones oscuros. Vestida con ropas elegantes pero sencillas, y con el rostro iluminado por la maternidad, comenzó a involucrarse en las iniciativas sociales de la corporación. A pesar de sus dudas iniciales, su inteligencia intuitiva y su conocimiento de primera mano sobre las penurias de las vecindades marginadas la convirtieron en el corazón de la fundación benéfica de la empresa. No necesito un título de universidad para saber qué siente una madre cuando no tiene un pedazo de pan para darle a sus hijos, le dijo a la junta directiva en su primera reunión oficial, dejando a todos los elitistas ejecutivos con un nudo en la garganta. Ella hablaba desde el sufrimiento real, desde el frío de Iztapalapa, y su autenticidad era una fuerza arrolladora. Alejandro la observaba desde el fondo de la sala de juntas, sintiendo que el corazón se le hinchaba de un orgullo inmensurable. La admiraba profundamente, no solo como la salvadora de sus pequeños, sino como una mujer brillante y resiliente que, a pesar de haber sido aplastada por el sistema, se negaba a perder su infinita capacidad de compasión y ternura hacia los demás. El proceso de sanación también implicó que Alejandro asumiera con una valentía conmovedora el rol de padre que había delegado a las nanas durante la peor etapa de su luto. Dejó de ser el espectro intocable de Polanco para convertirse en un hombre de carne y hueso, presente y vulnerable. Empezó a llevar personalmente a Mateo y a Sofía al colegio, enfrentando el tráfico infernal del periférico con una sonrisa en el rostro, escuchando sus historias infantiles sobre dinosaurios y princesas. Por las noches, en lugar de revisar aburridos balances financieros, se sentaba al borde de sus camas para leerles cuentos hasta que sus pequeños ojos se cerraban. Una noche, Sofía le preguntó con su vocecita inocente, «Papi, ¿la magia de Lucia hizo que volvieras a querernos?» La inocente pregunta fue como un golpe directo al estómago para Alejandro.
Una lágrima escurrió sin permiso por su mejilla mientras la abrazaba con todas sus fuerzas. Siempre los he querido, mi princesa, pero mi corazón estaba enfermo y congelado. Lucia fue el ángel que me enseñó cómo ser papá otra vez, le confesó con una voz embargada por la emoción. El millonario comprendió que el amor no se da por sentado. Se cultiva diariamente con paciencia, sudor y entrega total. La conexión rota con sus hijos se había restaurado, forjando un lazo indestructible que nada ni nadie en el mundo podría volver a quebrar jamás. Con su familia finalmente unida y su conciencia en paz, una certeza innegable se apoderó de Alejandro. No podía ni quería imaginar un solo segundo del resto de su existencia sin Lucia a su lado. El amor que había nacido entre el detergente, las lágrimas y las burbujas de jabón era lo más puro y real que el millonario había experimentado en su vida. Decidió que era el momento preciso de dar el paso definitivo, de romper el último vestigio de prejuicio social y coronar a esa mujer como su compañera de vida. Planeó el momento con la misma meticulosidad con la que estructuraba sus mejores proyectos corporativos, pero esta vez el objetivo era exclusivamente el corazón de la mujer que amaba. Encargó en secreto un anillo de compromiso excepcionalmente hermoso. No era una pieza ostentosa diseñada para impresionar a la frívola alta sociedad mexicana, sino una joya elegante y llena de profundo significado, adornada con un zafiro azul tan profundo como la lealtad que ella le había demostrado. Alejandro guardó la pequeña caja de terciopelo en el bolsillo de su saco, sintiendo un cosquilleo nervioso que le recordaba a la adolescencia. El hombre de negocios implacable, que no temblaba ante ministros ni banqueros, ahora sentía que el suelo se movía bajo sus pies al pensar en la posibilidad de unir su inmensa fortuna con la infinita riqueza espiritual de la humilde y valiente mujer de Iztapalapa. La oportunidad perfecta se presentó durante un tranquilo fin de semana, cuando la inmensa ciudad parecía tomarse un breve respiro del caos habitual. La terraza de la cobertura estaba bañada por la cálida luz del atardecer, pintando el cielo con tonos cobrizos y púrpuras. Mateo y Sofía jugaban pacíficamente en la sala de estar, cuidando del pequeño Santiago que dormía en su cuna. Alejandro invitó a Lucia a salir al balcón, ofreciéndole una taza de su té favorito. Ella llevaba puesto un vestido sencillo y fluido que realzaba su belleza natural, sin necesidad de maquillajes caros ni artificios superfluos. Se apoyaron juntos en el barandal de cristal, observando la inmensidad del paisaje urbano, hombro con hombro, sintiendo el calor reconfortante de sus cuerpos cercanos. A veces miro hacia abajo y todavía me parece mentira que ya no tengo que temerle a la noche, ni al frío, ni al hambre, susurró Lucia, con los ojos brillantes, recordando los terrores pasados que Alejandro había aniquilado por completo. Tú no eres la única que fue rescatada de la oscuridad, Lucia. Yo vivía en una tumba de mármol, rodeado de gente falsa, asfixiándome en mi propia amargura. Tú no solo limpiaste mi casa, purificaste mi alma entera, le respondió él, girándose para mirarla fijamente. La intensidad en la voz del millonario hizo que el corazón de la joven diera un salto mortal, presintiendo que aquel atardecer guardaba un giro celestial e inolvidable. Sin previo aviso, Alejandro dio un paso atrás, tomó una profunda bocanada de aire para calmar el latido frenético de su pecho y se dejó caer sobre una rodilla directamente en el suelo de teca de la terraza. Lucia soltó un grito ahogado, llevando sus manos al rostro en un gesto de total incredulidad, mientras las lágrimas comenzaban a acumularse rápidamente en sus ojos. El poderoso magnate sacó la caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió, revelando el destello azul del zafiro. Lucia Flores, entraste a este lugar como una empleada invisible para el mundo, pero para mí te has convertido en el centro absoluto del universo, declaró Alejandro, con la voz vibrando en una mezcla de devoción absoluta y emoción pura.
Me enseñaste que el dinero no compra la felicidad y que la verdadera nobleza reside en un corazón empático. Quiero pasar cada uno de mis días devolviéndote la luz que nos regalaste a mí y a mis hijos. Quiero borrar cualquier rastro de dolor de tu pasado y construir un futuro donde solo exista el amor. Me harías el honor inmenso, el privilegio incalculable de convertirte en mi esposa y en la madre oficial de esta familia que ya es tuya. El soco emocional fue tan hermoso que a Lucia le faltó el aire. Su llanto silencioso era la respuesta viva de un alma que finalmente había encontrado su hogar eterno. Lucía se quedó sin aliento, sintiendo que el corazón le latía desbocado, como un tambor frenético a punto de estallar en su pecho. Las lágrimas escurrieron sin permiso por sus mejillas, perdiéndose en la cálida sonrisa que iluminaba su rostro cansado, pero inmensamente feliz. Sí, 1000 veces sí, Alejandro. Logró pronunciar con un hilo de voz, ahogada por un nudo en la garganta que mezclaba toda la gratitud y el amor del universo. El millonario deslizó el anillo de zafiro azul en su dedo tembloroso. Encajaba a la perfección, como si el destino mismo hubiera forjado esa joya exclusivamente para sus manos ásperas, ahora dignificadas. Alejandro se puso de pie y la estrechó entre sus brazos con una pasión arrolladora, sellando la promesa con un beso profundo que borró de tajo cualquier vestigio de sus oscuros pasados. En ese abrazo visceral, ambos sintieron un soco en el estómago, pero esta vez no era de miedo ni de luto, sino de una alegría tan abrumadora que casi dolía. Mateo y Sofía, atraídos por la conmoción, corrieron hacia el balcón y al verlos fundidos en ese abrazo protector, se unieron a ellos formando un escudo humano de puro amor. «Lucía va a ser nuestra mamá de verdad», gritó Sofía, saltando de emoción bajo el cielo estrellado de la capital mexicana, confirmando que la familia estaba oficialmente completa y curada. La noticia del inminente enlace matrimonial entre el implacable magnate inmobiliario y la humilde ex empleada de limpieza cayó como una bomba atómica sobre la frívola alta sociedad de Polanco y las lomas de Chapultepec. Las revistas de chismes y los programas de espectáculos se alimentaron del escándalo, intentando manchar la reputación de Lucia con titulares clasistas que la tachaban de oportunista. Sin embargo, Alejandro no permitió que nadie le hiciera daño a su prometida. Convocó una rueda de prensa en el lobby de cristal de la constructora Vargas, enfrentando a los buitres con una mirada de acero y una postura inquebrantable. Mi futura esposa, Lucia Flores, tiene más dignidad, inteligencia y nobleza en un solo dedo que todos los aristócratas vacíos de este país juntos, declaró ante los micrófonos, con una voz atronadora que hizo temblar a los presentes. Ella rescató a mi familia de la miseria emocional cuando mi dinero solo compraba soledad. Quien se atreva a cuestionar su valor o a mirarla con desprecio, se convertirá automáticamente en mi enemigo personal y enfrentará todo el peso de mi corporación. La contundencia de sus palabras silenció a los críticos de inmediato, marcando un hito histórico en una sociedad profundamente elitista y demostrando que su amor no temía a los prejuicios caducos. En un último y desesperado intento por destruir la felicidad ajena, la venenosa doña Carlota intentó orquestar un boicot social, enviando mensajes amenazantes a los socios comerciales de Alejandro para que no asistieran a la boda. La anciana, carcomida por el rencor y el veneno de su propio clasismo, juraba que la memoria de su hija estaba siendo profanada por una gata de vecindad. Pero su patético esfuerzo fracasó estrepitosamente frente a la lealtad y el respeto que Alejandro había cultivado. Al enterarse de la artimaña, el millonario sintió que la sangre le hervía, pero en lugar de rebajarse a gritar, tomó medidas definitivas. Mandó a sus abogados a congelar los fideicomisos secundarios que su corporación aún mantenía a nombre de la anciana.
cortando de raíz la fuente de su poder económico. El dinero que utilizas para humillar a la mujer que amo proviene de mi sudor, Carlota. Se acabó la caridad para los monstruos, le advirtió mediante una carta notariada fría e impecable. El golpe maestro dejó a la arpía completamente aislada y en la ruina social, encerrada en su mansión vacía, mientras Lucia, ajena a las intrigas venenosas, se enfocaba en los preparativos de su vestido, demostrando que la verdadera elegancia no se hereda con los apellidos, sino que florece desde la pureza de un alma verdaderamente buena y resiliente. Los preparativos para la ceremonia fueron un fiel reflejo de la profunda transformación que ambos habían experimentado. Lucía se negó rotundamente a celebrar una boda ostentosa y ridículamente cara, como dictaban las normas de la aristocracia mexicana. No necesito un vestido bordado con diamantes ni un banquete de reyes para saber que me amas, Alejandro. Solo quiero que estemos rodeados de las personas que realmente nos valoran, le confesó ella con una humildad que volvió a apretar el corazón del magnate. Decidieron casarse en una hermosa y antigua hacienda restaurada a las afueras de Coyoacán, un lugar rodeado de enormes árboles de jacaranda y paredes de piedra volcánica que respiraba la verdadera cultura de México. Cuando Lucía se probó su vestido de novia por primera vez, un diseño sencillo pero exquisito de encaje blanco que caía suavemente sobre su figura recuperada, se miró al espejo y rompió a llorar. Las cicatrices de sus manos, curtidas por años de fregar pisos con químicos baratos, contrastaban con la delicadeza de la seda importada. Había dejado de ser la víctima invisible de Iztapalapa para convertirse en la matriarca invencible de su propio destino. Una reina coronada por el amor puro que había logrado transformar el luto y la tragedia en un milagro de redención y esperanza. El anhelado día de la boda amaneció con un sol resplandeciente que bañó la antigua hacienda de Coyoacán en un aura dorada y mágica. La ceremonia fue un evento sin precedentes en la rígida sociedad de la capital. Bajo las carpas de tela blanca, los ejecutivos multimillonarios y los socios internacionales de la constructora Vargas compartían mesa con las familias humildes que habían sido rescatadas de la antigua vecindad de Don Héctor, ahora dignificadas por la fundación de la empresa. La mezcla de clases sociales era la prueba viva de que el amor de Alejandro y Lucia había derribado muros de concreto y prejuicios arcaicos. Cuando la música de mariachi comenzó a sonar suavemente en el fondo, marcando el inicio de la marcha nupcial, Alejandro sintió un nudo apretado en la garganta y un soco en el estómago provocado por la pura emoción. Vestido con un traje sastre negro que realzaba su porte gallardo, vio aparecer a Lucia al final del pasillo, adornado con flores blancas y cempasúchil. Caminaba del brazo del pequeño Mateo, mientras Sofía esparcía pétalos frente a ella, y una niñera de confianza sostenía al bebé Santiago en primera fila. La joven radiaba una luz tan intensa y purificadora que el millonario tuvo que morderse el labio para no desmoronarse en llanto frente a todos. Al llegar al altar de piedra, Alejandro tomó las manos de Lucia entre las suyas, sintiendo la textura áspera de su pasado de trabajo duro, una textura que él adoraba más que el oro fino. Frente al juez y a los cientos de invitados, el CEO implacable desnudó su alma con una vulnerabilidad absoluta. Lucia, pasé años construyendo rascacielos inmensos para esconder mi dolor y mi cobardía, creyendo ciegamente que mi dinero era el remedio para cualquier tragedia. Comenzó diciendo, con la voz embargada por un sentimiento visceral que hizo que las lágrimas escurrieran sin permiso por su rostro. Pero tú, con tu inmensa valentía y tu corazón roto, entraste a mi casa llena de sombras y me enseñaste a vivir de nuevo. Me rescataste del infierno del luto y salvaste a mis hijos de la soledad más cruel.
Prometo, por mi vida y mi honor, dedicar cada segundo de mi existencia a protegerte, a honrar tu nobleza y a asegurarme de que jamás vuelvas a sentir frío, hambre o miedo. Me devolviste la humanidad que había perdido y te juro amor eterno. Los invitados, desde los albañiles hasta los banqueros, se secaban las lágrimas discretamente, profundamente conmovidos por la sinceridad aplastante de un hombre que había resucitado de sus propias cenizas. Lucia, temblando de una felicidad abrumadora, apretó las manos de Alejandro, mirándolo a los ojos con una devoción infinita que trascendía cualquier barrera material. Toda mi vida estuve convencida de que el destino de los pobres era simplemente agachar la cabeza, sufrir en silencio y desaparecer bajo el peso de la injusticia social. Pronunció con una voz dulce, pero cargada de una fuerza volcánica. Tú no solo aplastaste a los monstruos que me atormentaban, Alejandro, sino que me diste el mayor tesoro que un ser humano puede recibir. Una familia de verdad y el derecho a ser amada sin condiciones. Me diste la voz que me habían robado y a cambio yo te entrego mi vida entera y mi lealtad inquebrantable para cuidar de nuestros hijos hasta mi último suspiro. El soco emocional en el pecho de Alejandro fue tan intenso que no esperó a que el juez dictara la frase final. Atrajo a Lucía hacia sí con una pasión desbordante y sellaron sus promesas con un beso profundo, tierno y definitivo, mientras el aplauso estruendoso de los invitados hacía vibrar los muros de la hacienda. En ese instante mágico, el dolor, el luto y la miseria quedaron sepultados para siempre, dando paso a una luz inagotable. La fiesta que siguió a la emotiva ceremonia nupcial fue una explosión vibrante de colores, sabores y auténtica alegría mexicana, marcando un contraste absoluto con las frías galas a las que Alejandro solía asistir por obligación corporativa. El inconfundible sonido del mariachi inundó los jardines de la antigua hacienda en Coyoacán, entonando melodías clásicas que hicieron vibrar el alma de todos los presentes. Era un espectáculo sociológico y humano sin precedentes. Los encorbatados directivos de la constructora Vargas brindaban con tequila añejo junto a los humildes obreros y las familias rescatadas de la antigua vecindad de Iztapalapa. Alejandro, sosteniendo una copa de cristal, observaba la escena desde la distancia, con un nudo en la garganta y una paz indescriptible instalada en su pecho. Veía a Mateo y a Sofía corriendo por el césped, persiguiendo a otros niños sin importarles ensuciarse sus trajes de diseñador, riendo con una libertad que durante 3 años les había sido cruelmente negada. En el centro de toda esa magia estaba Lucia, iluminando la noche con su vestido blanco y su sonrisa pura, cargando al pequeño Santiago mientras bailaba suavemente. El soco en el estómago que sintió el millonario ya no era de dolor ni de culpa, sino la abrumadora constatación de que finalmente había regresado a la vida. Su imperio de acero y cristal no significaba nada comparado con el milagro de haber encontrado un hogar verdadero en los brazos de esa mujer excepcional. Unos meses después de la boda, Alejandro tomó una decisión radical que terminó por sepultar su doloroso pasado. Vendió la inmensa e intimidante cobertura de Polanco, aquel mausoleo de mármol blanco que solo albergaba ecos de luto y soledad. La familia entera se mudó a una hermosa y cálida casona colonial en el corazón de San Ángel, rodeada de frondosas bugambilias, paredes de adobe y patios soleados que respiraban la verdadera esencia de México. En ese nuevo refugio, el frío elitismo fue reemplazado por el aroma a café de olla, pan dulce recién horneado y las risas constantes que rebotaban en los muros de terracota. Lucia, asumiendo su rol como directora de la fundación filantrópica de la corporación, demostró tener un talento innato para la gestión social.
No despachaba desde una oficina aséptica, sino que salía a las calles polvorientas, utilizando su propia historia de resiliencia para conectar con las mujeres más vulnerables de la capital. Alejandro la acompañaba siempre que sus responsabilidades se lo permitían, despojándose de su arrogancia corporativa para escuchar las verdaderas necesidades de la gente marginada. El magnate descubrió que invertir sus millones en levantar a los caídos le generaba una rentabilidad espiritual incalculable, una profunda satisfacción que ningún contrato internacional de infraestructura le había otorgado jamás. La presencia de Lucía no solo había purificado su hogar, sino que había redimido el propósito entero de su inmensa fortuna, transformando su avaricia en una herramienta de salvación. La justicia poética alcanzó su punto culminante la mañana en que Alejandro y Lucia regresaron al mismo terreno de Iztapalapa, donde alguna vez reinó el terror del infame don Héctor. El despreciable tirano había sido condenado a una larga sentencia en prisión por sus múltiples crímenes de fraude y extorsión, terminando sus días encerrado y despojado de aquel falso poder con el que humillaba a las mujeres embarazadas y a los ancianos indefensos. Ahora, en el lugar exacto donde aquel monstruo había pateado la maleta de Lucia hacia el lodo, se alzaba majestuoso un moderno complejo habitacional de interés social construido por la Corporación Vargas. No eran edificios fríos y genéricos, sino hogares dignos, coloridos y seguros, equipados con áreas verdes, una clínica de atención materna y una guardería gratuita de primer nivel. Al bajar de la camioneta blindada, Lucía sintió que las piernas le temblaban de la emoción. Las lágrimas escurrieron sin permiso por su rostro al ver cómo el infierno de su pasado se había transmutado en un paraíso terrenal para decenas de familias mexicanas. Alejandro tomó su mano con firmeza, entrelazando sus dedos para transmitirle todo su apoyo incondicional. «Este es tu verdadero legado, mi amor», le susurró el millonario al oído, besando su frente con ternura infinita. «Tú convertiste nuestras pesadillas y nuestros mayores terrores en un faro de esperanza inquebrantable para los que pensaban que el mundo los había olvidado para siempre». Durante la emotiva ceremonia de inauguración del complejo habitacional, Lucia subió al estrado de madera frente a una multitud de familias humildes, reporteros y ejecutivos de la constructora. Vestida con una elegancia sencilla y sosteniendo el micrófono con manos que aún conservaban las cicatrices de su duro pasado, respiró hondo para contener el llanto. Hace apenas un año, yo estaba exactamente en este mismo suelo, arrodillada en el barro, aterrorizada de que me arrebataran a mi hijo por el simple delito de ser extremadamente pobre. Comenzó diciendo, con una voz embargada pero vibrante de poder, provocando un shock emocional colectivo en todos los presentes. Creía que la miseria era un castigo divino, del cual jamás podría escapar. Pero aprendí de la mano de un hombre extraordinario que decidió no estar ciego ante el dolor ajeno, que la pobreza no define nuestra dignidad ni nuestro valor como seres humanos. Estas casas no son una limosna, son el símbolo de que en México todos merecemos nacer, crecer y soñar bajo un techo seguro. Los aplausos estallaron como un trueno ensordecedor, resonando en cada rincón del nuevo barrio. Alejandro la observaba desde la primera fila, con el pequeño Santiago en brazos y flanqueado por Mateo y Sofía. El magnate lloraba abiertamente, sin importarle en lo absoluto la presencia de las cámaras, desbordando de un orgullo visceral por la majestuosa mujer de hierro que se había convertido en su amada esposa. Con el paso inexorable del tiempo, las profundas heridas psicológicas que amenazaban con destruir a los herederos del Imperio Vargas sanaron por completo, borrando las horribles sombras del luto prematuro.
Mateo y Sofía florecieron bajo el manto protector del amor incondicional que Lucia les brindaba diariamente, dejando atrás su palidez espectral y su aislamiento emocional. Ya no eran aquellos niños asustados que deambulaban como fantasmas por los pasillos de mármol. Ahora eran jóvenes radiantes, empáticos y profundamente conscientes de su realidad social. Llamaban a Lucia mamá, con una naturalidad desgarradora, no como un título impuesto por la fuerza, sino como un reconocimiento genuino a la mujer que los rescató del abismo con abrazos apretados y tardes de burbujas de jabón en la terraza. Alejandro, al presenciar esa devoción filial, solía sentir un nudo apretado en la garganta, maldiciendo internamente los millones de dólares que había despilfarrado en terapias inútiles y psiquiatras elitistas, cuando la cura milagrosa para el alma rota de sus hijos siempre estuvo en la simplicidad de un amor maternal crudo y desinteresado. La integración del pequeño Santiago completó el círculo familiar perfecto. Los tres hermanos crecían unidos, ajenos a las absurdas diferencias de sangre o al origen marginal de la matriarca, demostrando al mundo entero que los verdaderos lazos familiares no se forjan en las clínicas de fertilidad ni en los registros notariales, sino en el fuego purificador del afecto diario y la compasión infinita. En una serena y estrellada noche de primavera, cuando la bulliciosa Ciudad de México parecía finalmente dormir bajo un manto de silencio reparador, Alejandro y Lucia se encontraban sentados en el hermoso patio central de su casona en San Ángel. El dulce aroma a tierra mojada, jazmines y café recién tostado flotaba en la atmósfera, creando un ambiente de paz indescifrable. El millonario rodeó con sus brazos la cintura de su esposa, apoyando su barbilla en el hombro de ella mientras observaban la luna brillar sobre la fuente de cantera. Si alguien me hubiera dicho hace unos años que encontraría la salvación de mi alma entera al mirar a la mujer que limpiaba mis pisos, lo habría tachado de loco absoluto, confesó Alejandro con un murmullo grave y cargado de una devoción casi religiosa. Lucía se giró suavemente en su abrazo, acariciando la mejilla de su esposo con esas manos que una vez sangraron por los químicos y la desesperación. Y si a mí me hubieran dicho que el monstruo frío e intocable que vivía en la cima del cielo de Polanco se convertiría en el ángel guardián de mi vida y en el mejor padre del mundo, tampoco lo habría creído jamás, respondió ella con una sonrisa tierna y luminosa. Se besaron con una lentitud sagrada, saboreando el milagro palpable de haber sobrevivido a sus propios infiernos para encontrarse mutuamente en el centro de un paraíso inquebrantable. La majestuosa historia de Alejandro Vargas y Lucia Flores se convirtió en una leyenda viva, un relato de redención absoluta que desafió y quebró los cimientos oxidados de una sociedad mexicana enferma de clasismo, arrogancia y crueldad sistémica. El abismo violento que antes separaba el rascacielos de cristal en Polanco de la vecindad marginal en Iztapalapa, fue demolido pieza por pieza con el martillo indestructible de la empatía humana. Alejandro comprendió, con una claridad que le atravesó el espíritu para siempre, que la verdadera riqueza de un hombre no se mide de ninguna manera por la cantidad de pisos de mármol importado que posee, ni por los millones acumulados en cuentas bancarias extranjeras, ni por los trajes de diseñador que cuelgan en su closet. El éxito supremo reside en la inmensa valentía de mirar a los invisibles a los ojos, en el coraje visceral de usar el propio poder y privilegio para aplastar la tiranía, y en la capacidad de extender la mano para levantar a aquellos que el mundo ha dejado de rodillas. El amor genuino había triunfado sobre el luto paralizante y la miseria extrema, dejando una lección moral imborrable. No existe fortuna en este universo capaz de comprar la luz del alma, pero un corazón compasivo
y valiente, tiene el poder divino de transformar el dolor más oscuro en la esperanza más brillante y eterna.